Bienvenidos a este primer tema del curso de Histología de órganos y sistemas. En este primer tema trataremos las técnicas que se han empleado para obtener las imágenes que vamos a ver e interpretar durante todo este curso. La idea no es realizar un catálogo de protocolos de tinción o de procesamiento de muestras. El objetivo es que el estudiante entienda cómo se han obtenido esas imágenes y así sea capaz de entender mejor su sentido biológico. También comentaremos los instrumentos propios de esta disciplina, haciendo especial hincapié en el microscopio óptico convencional, que es sin duda el instrumento científico que el alumno usará más habitualmente durante sus estudios de esta asignatura. Dependiendo de la facultad, escuela o universidad, el estudiante podrá usar diferentes instrumentos científicos durante su programa formativo. Pero sin duda, seguro que usará un microscopio óptico convencional, que es la herramienta básica para el estudio de la anatomía microscópica. Por esto, resulta muy conveniente que el alumno conozca los principios básicos y los sistemas de control de este tipo de instrumental científico. Por una parte, para aprender su funcionamiento y hacer más eficientes sus sesiones de estudio al microscopio en el laboratorio. Y por otra parte, para ayudarle a comprender cómo se forman las imágenes que verá y así ayudarle a interpretarlas correctamente. En primer lugar, hablemos de los conceptos y las definiciones. El microscopio óptico convencional es un microscopio compuesto en el que un haz de luz atraviesa la muestra y luego dos conjuntos de lentes producen una considerable ampliación de la imagen. Así, haremos un repaso de sus sistemas uno a uno. Empezaremos por la iluminación. En la actualidad, los microscopios convencionales disponen de una fuente de iluminación que suele ser una bombilla, la cual se aloja en la base del microscopio y se puede graduar la intensidad de la luz que produce y se puede dirigir el haz mediante espejos y lentes hacia la muestra. Cuando observamos al microscopio una muestra, especialmente a grandes aumentos, es importante que el haz de luz esté perfectamente centrado sobre el eje óptico del microscopio, para que la iluminación sea homogénea en toda la superficie a estudiar. Aunque cada modelo de microscopio puede tener diferentes sistemas para conseguir este objetivo, el más habitual es el que se conoce como sistema Köhler, que fundamentalmente lo que hace es mover en los ejes X e Y el sistema de diafragma para que su punto central, es decir, por el que pasa el haz de luz, coincida con el eje óptico del microscopio. Otro sistema que hay que conocer es el diafragma, que lo que permite es concentrar la luz aumentando así el contraste de la imagen. Esto resulta muy interesante especialmente en las muestras que se han teñido débilmente. El estudiante también debe conocer que la mayoría de los microscopios convencionales de la actualidad disponen de un condensador, que permite concentrar el haz de luz en un punto lo más próximo a la muestra, y esto resulta muy útil cuando se trabaja a grandes aumentos, ya que concentra la luz justo en el campo de visión. La platina es un elemento fundamental durante el estudio del microscopio. Es el lugar donde se coloca la preparación, que se fija ella mediante una pinza y que se puede desplazar en los ejes X e Y, lo cual permite poder navegar por toda la muestra mediante el movimiento de dos tornillos que suelen proporcionar una gran precisión en estos movimientos. El siguiente elemento que deberemos tener en cuenta son los objetivos. Los objetivos son responsables de una parte de los aumentos a los que podemos ver la muestra. Hablamos de ellos en plural porque cada microscopio suele disponer de varios, habitualmente 4. Se suelen colocar sobre un revólver que al girar nos permite seleccionar de forma rápida y eficiente el objetivo que queremos usar en cada momento. Los objetivos son de diferente aumento y cada microscopio monta un conjunto propio. La configuración más habitual de objetivos en los microscopios de laboratorios
suele ser la que comentamos a continuación. En primer lugar, el objetivo de 4 aumentos. Este objetivo nos permite una visión general de la muestra y debe usarse en primer lugar para hacer un reconocimiento inicial y localizar las zonas de interés. El objetivo de 10 aumentos. Este objetivo resulta útil para localizar de forma precisa la zona que queremos estudiar y empezar a definir sus características propias, por ejemplo, los tejidos que lo componen, estructuras peculiares, etc. Objetivo de 40 aumentos. Con este objetivo ya podemos individualizar las células y caracterizar los diferentes tipos celulares que nos encontremos. Y por último, el objetivo de 100 aumentos. Este objetivo se utiliza ocasionalmente para comprobar características determinadas de los tipos celulares, estructuras citoplasmáticas, organización de la cromatina en los núcleos, etc. A medida que incrementamos los aumentos del objetivo, la lente inferior de este objetivo se ha de ir acercando progresivamente a la muestra hasta conseguir el plano focal adecuado. En el caso del objetivo de 100, se ha de llegar muy cerca de la muestra. Por otro lado, debemos recordar de la refracción de la luz y darnos cuenta que el haz de luz, al pasar desde el vidrio de la muestra al aire que hay entre la muestra y la lente del objetivo y hasta el vidrio de la lente objetivo, diverge lo suficiente como para que la imagen no se pueda enfocar correctamente y la veamos difusa. La forma de corregir este problema es colocar entre el vidrio de la muestra y la lente del objetivo, sustituyendo al aire que hay, un líquido con un índice de refracción similar al del vidrio, y conseguir que el haz de luz no diverja al no tener que pasar por medios de índice de refracción diferente. Este problema solamente se da al usar los objetivos de 100 aumentos. Los objetivos de menores aumentos se separan más de las muestras, por lo tanto el ángulo de refracción no es tan crítico y no hace que los rayos diverjan tanto, y así la imagen no aparece difusa. Hemos dicho que los objetivos son los responsables de una parte de los aumentos del microscopio. Los responsables del resto de los aumentos son el segundo conjunto de lentes al cual se le conoce como oculares. Los oculares son las lentes por las que miramos y suelen tener un aumento único, que suele ser de 10 diámetros. Así, para calcular los aumentos totales a los que estudiamos una muestra determinada, debemos multiplicar los aumentos del objetivo que estemos usando por los aumentos del ocular. Un ejemplo. Si usamos el objetivo de 4 aumentos y el ocular de 10, deberemos multiplicar 4 por 10, es decir, estaremos observando un total de 40 aumentos. Si el objetivo que estamos usando es el de 100, el aumento total sería de 1000 aumentos, que suele ser el aumento máximo efectivo de este tipo de microscopios. Normalmente, los microscopios modernos disponen de 2 oculares, que se pueden graduar en altura y en separación para acomodarlos a nuestras circunstancias de visión. Si usamos gafas, podremos graduar el microscopio mediante los oculares y no necesitaremos usar las gafas durante el estudio de las muestras. El sistema de enfoque. El sistema de enfoque permite, mediante el desplazamiento en vertical de la platina, es decir, del eje Y, colocar la muestra a la distancia focal adecuada del objetivo que estemos usando y conseguir así el perfecto enfoque de la muestra. Este desplazamiento de la platina se controla mediante 2 tornillos graduados, uno para los grandes desplazamientos, que se conoce como macrométrico, y otro para desplazamientos más pequeños, que permite el enfoque fino de la muestra y se denomina micrométrico. El estudiante irá mejorando su técnica de uso de microscopio a medida que lo vaya usando durante su programa de prácticas. Como acabamos de explicar, para poder estudiar al microscopio un órgano animal, necesitamos realizar cortes finos de dicho órgano. Para entender esto, hagamos un sencillo experimento. Cojamos 2 elementos comunes que todos conocemos, un salchichón y una salchicha cruda, e intentemos realizar cortes finos de ambos. Para ello utilizaremos un cuchillo doméstico afilado. En primer lugar, cogeremos el salchichón. E incluso yo, con mi mal pulso, soy capaz de realizar cortes razonablemente finos,
tal como podéis ver en la imagen. Ahora bien, cojamos el otro elemento, la salchicha de carne cruda, e intentemos exactamente lo mismo con el mismo cuchillo. Como podemos comprobar, resulta totalmente imposible hacer un corte fino. Conseguimos solamente arrastrar la carne en lugar de realizar un corte. Seguro que os sorprenderéis si os digo que tanto el salchichón como la salchicha están hechos de exactamente lo mismo: carne picada. La pregunta resulta obvia. ¿Cómo puede ser que si ambos están hechos del mismo material, en el caso del salchichón podemos obtener cortes finos y en el caso de la salchicha resulta imposible? La respuesta es debido a la dureza y consistencia del material. Mientras que en el salchichón la carne está dura y compacta, en el caso de la salchicha la carne está tierna y desmenuzada. Resulta obvio que si queremos cortar una muestra de un órgano animal al microscopio, que ese órgano tiene una consistencia más parecida a la salchicha que no al salchichón, deberemos incrementar la dureza. No podemos seguir el mismo método que en el salchichón, que es la desecación, ya que este método alteraría la estructura de células y tejidos. Deberemos buscar un método alternativo. Todos somos conscientes que desde el momento de la muerte los tejidos del organismo empiezan a degradarse. Por un lado, por la acción de los enzimas de las propias células. A esto se le llama autólisis. Y también, por otro lado, por la acción de agentes externos tales como bacterias. Resulta obvio entonces que si queremos estudiar en el microscopio una muestra a lo largo del tiempo, deberemos detener esa degradación de los tejidos y conservarlos con la misma estructura y características que cuando el organismo estaba vivo, para entender mejor su organización y poderla relacionar con su funcionamiento. A este proceso de detención de la degradación de los tejidos le llamamos fijación, ya que fijamos la estructura de células y tejidos. Para conseguir fijar las estructuras tisulares, lo más habitual es añadir una sustancia química, el fijador. Normalmente se trata de una molécula con varios grupos reactivos, por ejemplo grupos oxidrilo. Así cada uno de estos grupos reacciona con alguna molécula de la célula y una misma molécula de fijador ancla a varias moléculas de la célula, formando al final cadenas que no son reconocidas ni por los enzimas ni por las bacterias y por lo tanto no las pueden degradar. Algunos de los fijadores más usados son aldehídos, por ejemplo el formaldehído o el glutardialdehído. Otros son de carácter ácido, como el ácido pícrico, e incluso se pueden usar algunos óxidos como el tetraóxido de osmio, que es muy potente ya que tiene 4 grupos reactivos y forma cadenas muy compactas. Por eso este producto se usa en microscopía electrónica. La forma más habitual de administrar el fijador es sumergir la muestra del tejido en el líquido fijador. Hay que tener en cuenta que el fijador debe ir penetrando por el tejido y si la muestra es de un cierto tamaño, lo mismo el fijador no llega a la parte central de la muestra y ésta no se fija correctamente. Otra forma de administrar el fijador es la perfusión. Este método solo se puede usar en animales de experimentación y la idea es hacer llegar el fijador a todo el organismo usando el propio sistema circulatorio del animal para distribuirlo. Normalmente se inyecta el fijador a nivel del ventrículo o incluso de la aorta y se realiza un pequeño corte a nivel de la aurícula para evacuar la sangre y evitar la sobrepresión del sistema. Una vez se ha administrado el fijador por cualquiera de los dos sistemas que acabamos de comentar, la pieza se deja sumergida durante un tiempo para completar el proceso. Nota: el estudiante debe tener en cuenta que en los animales fijados por perfusión no queda sangre en los vasos sanguíneos, por lo que no encontraremos células sanguíneas en el interior de estos vasos cuando estudiemos al microscopio las muestras fijadas mediante esta técnica. Como ya hemos visto, es necesario incrementar la dureza y consistencia de nuestro tejido para poder realizar los cortes finos que son necesarios para el estudio al microscopio.
Hay diferentes métodos para conseguir este incremento de dureza, pero el más habitual es la inclusión en parafina. La parafina es una cera refinada que viene en forma de lentejas que a temperatura ambiental son sólidas, pero que a los 60 grados funden y entonces puede difundir la parafina por los tejidos de nuestra muestra. El problema es que la parafina es altamente hidrófoba y el fijador en el cual tenemos la muestra es una solución acuosa. Así que tendremos que llevar la muestra desde un ambiente hidrófilo en el que se encuentra hasta un ambiente hidrófobo necesario para que la parafina pueda penetrar de forma adecuada en el interior de los tejidos. A este proceso se le conoce como inclusión. Se realiza de forma gradual e incluye numerosos pasos. El primero de esos pasos es situar la muestra dentro de un contenedor para así facilitar su manipulación durante el procesamiento. A estos contenedores se les conoce como cassettes y suelen ser de un plástico inerte. De esta manera, el procesamiento durante la inclusión se reduce a ir cambiando los cassettes entre diferentes recipientes que contienen los diferentes reactivos necesarios. Como se ha dicho, este proceso se realiza de forma gradual y los pasos que se deben realizar son: en primer lugar, varios lavados con agua para eliminar así el exceso de líquido fijador. Después hay que sustituir el agua por etanol, es decir, tenemos que llevar a cabo una deshidratación. Esto se realiza de forma gradual, usando diferentes baños de etanol de gradación creciente, empezando con etanol de 70, para seguir con etanol de 96 y concluir con etanol absoluto, es decir, etanol de 100. El problema es que la parafina tampoco es miscible con el etanol, así que es necesario usar un líquido que haga de intermediario entre el etanol y la parafina, es decir, que se mezcle con ambos. Para este fin normalmente se usa un disolvente orgánico tipo tolueno, benceno o incluso xileno. El proceso de la inclusión acaba con baños de parafina líquida a 60 grados que sustituyen el líquido intermediario por parafina pura. Cuando ya tenemos el tejido embebido en parafina pura, lo que procede es realizar un bloque sólido que se pueda cortar. Para ello se suele usar una estación de inclusión que incluye un depósito de parafina líquida a 60 grados que está conectado a un grifo, una placa caliente también a 60 grados para poder manipular el tejido sin que la parafina solidifique poco a poco, y por último una placa fría a 4 grados que provoca el enfriamiento rápido de todo el bloque y así se evita la producción de cristales que pudieran dañar el tejido. Extraemos el tejido del cassette usado durante el procesamiento y colocamos este tejido en un molde metálico que previamente hemos precalentado en la placa caliente. De esta manera podemos orientar el tejido dentro del bloque y así decidir su orientación para el futuro corte. Cuando tenemos orientado el tejido, colocamos sobre el molde el cassette usado durante el procesamiento y rellenamos todo con parafina escanciada por el grifo. Con cuidado, deslizamos el conjunto sobre la placa fría para conseguir la solidificación rápida de la parafina. Por último, desmontaremos el bloque del molde y ya lo tendremos listo para el corte. El estudiante ya sospechará que para obtener los cortes necesarios para el estudio al microscopio no podemos emplear un cuchillo como hicimos con el salchichón. Los cortes han de ser muchísimo más finos y por lo tanto hace falta un sistema de mayor precisión que el pulso del ser humano. La primera pregunta debería ser: ¿qué grosor han de tener los cortes para poderlos ver al microscopio convencional? Los cortes que solemos observar al microscopio convencional suelen tener un grosor de entre 1 y 20 o 30 micras. El grosor depende, por un lado, del método de inclusión empleado y del corte que se ha realizado, y por el otro lado, del procedimiento de tinción que queramos emplear. Para las muestras incluidas en parafina, tal y como acabamos de ver, y que han de ser teñidas con técnicas convencionales, el grosor habitual del corte suele estar entre las 5 y 10 micras. Para conseguir
estos cortes tan finos usamos un instrumento de precisión que se conoce como microtomo, palabra que proviene del griego micros, pequeño, y tomos, sección o corte. Hay varios tipos de microtomos que utilizan técnicas diferentes para obtener los cortes. El más usado y el que aquí vamos a ilustrar es el microtomo rotatorio, que también se conoce como de Minot. Se llama así ya que para accionarlo se usa una manivela a la cual hacemos rotar. La base de este instrumento es un sistema mecánico que permite avanzar un brazo a distancias muy pequeñas, el grosor del corte. En la parte anterior del brazo hay un portamuestras que se ha diseñado especialmente para coger bloques con la base de cassette que hemos utilizado durante el proceso de inclusión y en la estación de inclusión para obtener el bloque final. También en la parte anterior y justo por delante del brazo, el microtomo dispone de un portacuchillas en el cual se pueden colocar cuchillas intercambiables, como las de las maquinillas de afeitar, y al igual que estas, cuando pierden el filo lo que se hace es cambiarlas por unas nuevas. Podemos cambiar el ángulo del portacuchillas para cambiar el ángulo de incisión de la cuchilla sobre el bloque. Este ángulo lo elegiremos dependiendo de la naturaleza y de la dureza de la muestra. El instrumento dispone de un sistema para regular el grosor del corte. La dinámica del corte es la siguiente. Cuando accionamos la manivela, el brazo avanza la cantidad de micras marcadas en el indicador de grosor. Cuando el brazo llega al extremo, baja, provocando que el bloque incida en la cuchilla. El corte se deposita en la superficie de la cuchilla. Al ir accionando la manivela, se generan nuevos cortes que se disponen en forma de tira en el portacuchillas. Hemos conseguido una tira de cortes que está sobre el portacuchillas del microtomo. Pero lo que queremos es tener cortes individuales sobre un portaobjetos para poder teñirlos y posteriormente observarlos al microscopio. Así que debemos realizar una serie de operaciones. La primera es transportar la tira desde el portacuchillas hasta una cartulina negra, donde por contraste los cortes se ven muy bien, y los iremos separando uno a uno con la ayuda de una cuchilla y un pincel o una aguja enmangada. Si en este punto nos fijamos bien, veremos que los cortes están ligeramente arrugados, ondulados. Esto es un efecto secundario del proceso de corte y debemos corregirlo, ya que lo que nos interesa es tener cortes perfectamente planos. Para ello lo que hacemos es depositar estos cortes en un baño de agua templada. El calor del agua lo que hará será estirar los cortes. Con el portaobjetos y la ayuda de un pincel pescaremos los cortes y los colocaremos sobre el porta en la posición y orientación que consideremos más adecuada. Previamente, sobre la superficie del portaobjetos habremos extendido una sustancia adherente que dejaremos secar. Habitualmente se utiliza la poliL-lisina para este fin. Podemos colocar uno a uno o una serie de cortes según nuestro planteamiento de estudio al microscopio. Cuando tenemos nuestros portaobjetos listos con sus cortes, los dejaremos secar en una estufa a 36 grados. ¿Qué veríamos si pusiéramos ahora mismo la preparación al microscopio? Pues veríamos algo similar a esto, es decir, casi nada, ya que los tejidos biológicos presentan muy poco contraste al paso de la luz. Es por esto que debemos teñir artificialmente los tejidos para incrementar su contraste ante la luz y así poder distinguir las diferentes estructuras presentes en la muestra. De protocolos de tinción y colorantes hay muchos, pero en general todos siguen un patrón general de procesamiento que se repite. El primer paso es el desparafinado, ya que recordemos que habíamos incluido el tejido en parafina y lo habíamos solidificado. Para retirar la parafina someteremos al corte a varios baños con un disolvente orgánico que la elimine. El siguiente paso es el hidratado, ya que la mayoría de los colorantes que solemos usar son disoluciones acuosas.
El hidratado se realiza de forma progresiva mediante baños con etanol de gradación decreciente. Es decir, empezando primero por 100, luego continuaremos con etanol de 96 y acabaremos con etanol de 70 para posteriormente llevarlo hasta agua. A continuación, procederemos con el protocolo de tinción que hayamos elegido para nuestra muestra. De protocolos de tinción hay muchísimos y depende de lo que queramos resaltar, utilizaremos uno u otro. Más adelante veremos los resultados de los protocolos más habituales en histología. Posteriormente, procederemos a deshidratar la muestra en una secuencia de pasos inversa a la de la hidratación. Y para acabar, usaremos un medio de montaje, habitualmente una resina sintética, con un cubreobjetos encima para conseguir una preparación permanente que se pueda estudiar durante años. La forma más sencilla de llevar a cabo todos estos pasos es colocar el porca con el corte sobre una cubeta sobre unos alambres e ir dispensando los diferentes reactivos mediante una pipeta. Mucho más eficiente es colocar una serie de portas en un cestillo de vidrio e ir sumergiendo el cestillo progresivamente en diferentes cubetas, cada una con el reactivo adecuado. Y por último, en algunos laboratorios disponen de sistemas automatizados para realizar los protocolos de tinción más usuales. Siguiendo estos pasos, podremos confeccionar una colección de preparaciones para su estudio al microscopio. Desde hace más de un siglo, los histólogos han ideado tinciones para mostrar las estructuras más variadas. Y en la actualidad, el catálogo de protocolos de tinción es inmenso, y numerosos los libros y manuales que los describen. En este apartado hemos elegido las tinciones que es más probable que el estudiante encuentre en las preparaciones que pueda llegar a usar en un curso normal de histología. No espere el estudiante encontrar los diferentes pasos de los diferentes protocolos de tinción elegido. No es ese el objetivo, sino que el objetivo es comentar el protocolo y sus principios para que el estudiante pueda interpretar mejor las preparaciones que pueda usar que se hayan teñido con este protocolo. Hemos catalogado los protocolos de tinción en 4 grandes grupos atendiendo a su naturaleza. Las tinciones generales, también llamadas topográficas, son tinciones que se basan en principios químicos sencillos y que muestran la estructura general del órgano, sus capas, características, etc. La técnica de la hematoxilina eosina es con diferencia la técnica más usada en histología, tanto en docencia como en clínica e incluso en investigación. De hecho, la mayoría de las preparaciones que un estudiante verá en prácticas de histología estarán teñidas con esta técnica. Esta técnica de tinción se basa en reacciones químicas tipo ácido-base. Usa 2 colorantes. El primero es la hematoxilina, que es una mezcla de sustancias férricas que tienen un pH básico, por lo cual se une a los componentes más ácidos de la célula, que son los ácidos nucleicos, el ADN, que obviamente se localizan en el núcleo. El núcleo quedará teñido del tono azul violáceo propio de la hematoxilina. Mientras que el segundo colorante es la eosina, el cual es una disolución alcohólica con pH ácido, por lo cual se une a los componentes de mayor pH, es decir, los más básicos que hay en la célula, que son muchas proteínas que se encuentran tanto en el citoplasma como incluso en la matriz extracelular. Estas proteínas tienen multitud de puentes de nitrógeno que le dan el carácter básico y que quedan teñidas con el característico color rosa de la eosina. En la imagen podemos ver una porción de hígado con las células propias de este órgano, los hepatocitos, así como vasos sanguíneos. Los núcleos de todas las células se han teñido de azul violeta, mientras que sus citoplasmas se han teñido de rosa. Aquellos tipos celulares con mayor densidad de proteínas en su citoplasma se tiñen de un rosa más intenso. La técnica del azul de anilina es muy sencilla, ya que usa un solo colorante de color azul, el cual tiñe todos los elementos en diferentes intensidades de azul. La imagen
muestra una porción de corazón con células musculares cardíacas, de las cuales se distingue el núcleo. Incluso se aprecian franjas claroscuras en su citoplasma, y también unas líneas muy oscuras que corresponden a complejos de unión que se conocen como discos intercalares. El tricrómico de Mason es una técnica de tinción que, como su nombre indica, tiñe de diferentes colores. Lo más característico de esta tinción es que tiñe selectivamente las fibras del tejido conjuntivo, por lo que este tejido se distingue fácilmente en las preparaciones, ya que se tiñe de color azul o de color verde, dependiendo de la variante de la tinción que hayamos usado. Otra característica tintorial de esta técnica es su sensibilidad al nivel de oxidación. Así, las células que tienen gran cantidad de oxígeno, como por ejemplo los eritrocitos o incluso las células musculares cuando están oxidadas, como las que se ven en la imagen, se tiñen de rojo, mientras que estas mismas células, si no contienen oxígeno, se ven de color azul-gris. Una última tinción que contemplaremos en este grupo es el tricrómico de Mallory, que presenta unas características muy similares al tricrómico de Mason, y al igual que esta, distingue perfectamente las fibras del tejido conjuntivo. El uso de uno u otro tricrómico depende del laboratorio. En unos laboratorios se utiliza fundamentalmente la técnica de Mason, mientras que en otros son más partidarios de usar la técnica de Mallory. Hemos incluido en este grupo aquellas técnicas que se basan en reacciones químicas relativamente simples, pero que marcan estructuras específicas de los tejidos. La primera tinción que hemos de tener en cuenta es la tinción de Pasch. Su nombre se debe a las siglas en inglés de ácido periódico Schiff, es decir, Periodic Acid Schiff, que hace referencia a los reactivos que se usan en esta técnica y que tiñen de color rosa los mucopolisacáridos, que son propios de algunas estructuras, como pueden ser las láminas basales del epitelio, que forman las paredes de los tubos y capilares que se ven en esta imagen, y que también está presente en el glicocálix de las microvellosidades de las células de la pared de algunos de estos tubos. Estos reactivos se combinan con la hematoxilina, que recordemos que tiñe los núcleos para así poder tener una referencia en el tejido. Esta técnica se utiliza habitualmente para el estudio de células secretoras mucosas. El Pasch tiñe los mucopolisacáridos de carácter neutro, mientras que el azul alcián tiñe los mucopolisacáridos de carácter ácido, por lo que al combinarlos podemos ver la distribución de las células que secretan cada una de estas sustancias, como es el caso de esta imagen del estómago. La técnica de la orceína picroíndigo carmín tiñe de forma selectiva las fibras elásticas del tejido conjuntivo de un color rojizo profundo, casi marrón, lo cual las hace muy visibles al microscopio, como es el caso de estas fibras elásticas dispuestas en forma paralela en la túnica media de la arteria aorta. Otra característica de esta técnica es que tiñe las fibras colágenas del mismo tejido conjuntivo de un color azul-verde muy pálido. Otra técnica que tiñe selectivamente fibras del tejido conjuntivo es la técnica que se denomina de Gordon-Sweets, que tiñe de color negro las fibras reticulares, tal y como se muestra en esta imagen de bazo. Una técnica muy especial es la técnica del Sudan 4. Este colorante no se disuelve en agua, sino en sustancias hidrófobas, por lo que resulta ideal para teñir grasas como las de este panículo adiposo. La precaución con esta técnica es que el tejido no se puede procesar con la técnica convencional que acabamos de ver, ya que los disolventes orgánicos que se usan eliminarían las grasas y consecuentemente éstas no se podrían teñir. Las técnicas de tinción histoquímicas se suelen basar en reacciones químicas más complejas, pero que ponen de manifiesto componentes celulares altamente específicos. Un ejemplo de estas técnicas es la técnica de la lectina de tomate. Las lectinas son proteínas que se unen específicamente a ciertos azúcares. Así, por ejemplo, la lectina que se obtiene del tomate se une específicamente con la N-acetilglucosamina. Este azúcar se encuentra en algunos tipos celulares, como por ejemplo aquellos del linaje de los macrófagos,
y también se puede encontrar, aunque en menor cantidad, en la pared de los vasos sanguíneos. Por otra parte, la lectina de tomate se puede combinar químicamente con la biotina, que es una molécula la cual se puede poner muy fácilmente de manifiesto mediante un proceso de revelado. Si en un corte de hígado teñimos los núcleos con hematoxilina y ponemos lectina combinada con biotina, después de revelar la biotina, la imagen que obtendremos será como la que podemos ver en la pantalla, con las células de Kupffer, que son los macrófagos del hígado, marcados de color marrón intenso. Veamos las flechas. Y los capilares marcados, sus paredes, con unas líneas finas marrones. Otro tipo de técnicas histoquímicas son las que se conocen como técnicas histoenzimáticas y que aprovechan la actividad de determinados enzimas que están presentes ya en el tejido. La idea básica es colocar en el corte el producto sobre el cual actúa la enzima, es decir, el sustrato, permitir que se lleve a cabo la reacción enzimática y posteriormente detectar alguno de los productos producidos por esa reacción enzimática. Como es fundamental mantener la actividad biológica de los enzimas, este tipo de técnicas no se puede realizar sobre cortes obtenidos de muestras incluidas en parafina, ya que éstas habrán perdido la actividad biológica. Es necesario utilizar cortes obtenidos por congelación de muestras fijadas ligeramente. La NDPasa es una enzima que se encuentra, entre otras, en las células de microglía del sistema nervioso central, que recordemos son células del linaje de los macrófagos. Y también se encuentra esta enzima en la pared de los vasos sanguíneos. Al colocar el sustrato de la NDPasa, por ejemplo, inositol fosfato, sobre un corte, se produce la reacción enzimática, y allí donde se encuentra la enzima se produce un precipitado. Este precipitado lo amplificaremos mediante un tratamiento con sulfuro y sales de plata, lo cual nos dejará una masa de color marrón oscuro que permite claramente ver las células de microglía y los vasos sanguíneos, como en esta imagen que vemos del cerebelo. Las técnicas inmunohistoquímicas se basan en principios diferentes a los que hemos visto hasta ahora. No se basan en reacciones químicas, sino que se basan en procesos biológicos, concretamente en procesos inmunológicos. Es decir, se basan en el fenómeno natural por el cual ciertas moléculas producidas por el organismo, que se llaman anticuerpos, son capaces de reconocer y unirse específicamente a otras moléculas habitualmente invasoras que se conocen como antígenos. El concepto básico de estas técnicas de tinción es colocar sobre un corte un anticuerpo marcado que sea específico contra la molécula que queremos poner de manifiesto, y así poder ver su localización al microscopio. En la actualidad, la bioindustria ofrece una gran cantidad de anticuerpos marcados, que son específicos contra una amplia variedad de antígenos, lo cual permite la detección de gran cantidad de moléculas en las células y tejidos. Estas moléculas pueden ser exclusivas, por ejemplo, de un tipo celular, lo cual nos va a permitir la localización de ese tipo celular en un tejido determinado e incluso ver la variación de su número en condiciones experimentales. O, en otro caso, las moléculas pueden ser propias de un proceso fisiológico determinado, y entonces con este tratamiento pondremos de manifiesto la existencia o no de determinado proceso. Los marcadores que se combinan a los anticuerpos pueden ser moléculas de fácil revelado, como es el caso de la biotina que acabamos de ver, o incluso pueden ser moléculas fosforescentes que reaccionan ante la luz de una determinada longitud de onda. Para evitar la alteración estructural del antígeno, la fijación de la muestra debe ser ligera y hay que evitar el uso de etanoles y disolventes orgánicos, por lo que estas muestras no se pueden incluir en parafina, y para obtener los cortes es necesario utilizar un criostato sobre una muestra previamente congelada. Un ejemplo de este tipo de técnicas es la de la GFAP.
GFAP son las siglas en inglés de proteína glial fibrilar ácida, Glial Fibrillar Acid Protein. Esta proteína se encuentra exclusivamente en un linaje de células gliales del sistema nervioso, los astrocitos. Por lo que el uso de esta técnica nos va a poner de manifiesto las células de este tipo en una parte del cerebro que estemos estudiando. Como se puede ver en esta imagen, se marcan de forma fina y completa todas sus ramificaciones, así que podemos observar la morfología de estas células. Con la introducción del microscopio confocal, del que hablaremos más adelante, se abre la posibilidad de usar simultáneamente varios anticuerpos marcados de diferentes formas, en la que cada uno de ellos corresponde o reacciona a una longitud de onda determinada y proporciona un color diferente al microscopio. Esto permite colocalizar diferentes moléculas, lo cual resulta muy útil en muchos estudios de investigación. El estudio al microscopio del sistema nervioso es por sí mismo una disciplina propia dentro de la histología, que se conoce como neurohistología. En el último siglo, la neurohistología ha recibido tanta o más atención por parte de los investigadores como el resto de sistemas orgánicos juntos. Esto ha provocado que se hayan desarrollado técnicas de tinción específicas para el estudio del tejido nervioso que no se utilizan en el estudio de otros tejidos. Por otra parte, las células propias del tejido nervioso, como las neuronas que se muestran en el dibujo o las células de glía que acabamos de ver, son células de morfología ramificada, muy diferente de la morfología poliédrica propia de los epitelios, del músculo, de los adipocitos, por ejemplo. Las neuronas disponen de un soma neuronal, que es la parte principal del citoplasma, la cual incluye el núcleo y la mayoría de los orgánulos celulares. De este soma neuronal emergen dos tipos de prolongaciones. Unas más gruesas organizadas en árboles ramificados que se conocen como dendritas, y otra prolongación única, mucho más fina, que puede o no formar un árbol local y que se conoce como axón. El árbol dendrítico de la neurona puede llegar a ocupar un volumen considerablemente grande, mucho mayor que lo que puede contener un corte de un grosor de entre 5 a 10 micras, como los que solemos estudiar en otros sistemas. Por lo que, si usamos este tipo de cortes, no podremos ver en ningún caso neuronas completas, sino pequeñas porciones de neuronas inconexas entre sí. Así, en un corte convencional teñido con la técnica de la matoxilina eosina, como el que tenemos en la pantalla, podemos ver cortes de capilares, los cuadrados azules, y también cortes de los somas neuronales, las estrellas verdes. Todo ello se dispone en medio de una masa informe que se conoce con el nombre genérico de neuropilo y que está formado por multitud de pequeñas porciones de dendritas y de axones, tal como podríamos comprobar en microscopía electrónica de transmisión. De hecho, los investigadores del sistema nervioso no suelen usar la matoxilina eosina como técnica topográfica básica, sino que usan la técnica de Niels, que utiliza el violeta de cresilo o el azul de toluidina como colorante principal, y muestra muy bien la topografía de las diferentes zonas del sistema nervioso, poniendo de manifiesto la organización de los somas neuronales en el tejido, como esta imagen del cerebro anterior de un reptil. Si en esta imagen ampliamos uno de los somas neuronales teñidos con esta técnica, podremos distinguir perfectamente el núcleo y el nucleolo. Y en el citoplasma podemos ver unos acúmulos que se han teñido intensamente que se conocen como grumos de Niels, y que si los mirásemos en microscopía electrónica de transmisión, veríamos que se trata de apilamientos de cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Otra técnica topográfica que se usa ampliamente en el estudio del sistema nervioso es la técnica de Kluber y Barrera, que además de mostrar la organización topográfica de los somas neuronales en el tejido, tiñe las fibras mielínicas, es decir, aquellas que están rodeadas por una vaina de mielina, de un color azul muy intenso, como en esta imagen del cerebro de mono, lo cual nos permite realizar mapas
de los principales haces de fibras que comunican los diferentes centros cerebrales. Como contrapartida a esta técnica, tenemos la técnica de la plata reducida de Cajal, que marca fundamentalmente las fibras amielínicas, es decir, aquellas que no tienen una vaina de mielina recubriendo el axón, como en esta imagen de la corteza cerebral del lagarto. Para acabar este apartado de técnicas propias del sistema nervioso, resulta obligado hablar de la técnica de Golgi. La técnica de Golgi es paradigmática en el estudio del sistema nervioso y no se parece en nada a las técnicas convencionales que hemos visto hasta ahora. Para empezar, en esta técnica no se tiñen los cortes individuales montados en un portaobjetos, sino que lo que se tiñe es un bloque de tejido nervioso completo, y eso se hace con sales de plata. Después, el bloque se corta y los cortes se montan sobre el portaobjetos para ser estudiados al microscopio. Segunda cosa a tener en cuenta. Los cortes con esta técnica no son delgados, es decir, de 5 a 10 micras de grosor, sino que son mucho más gruesos, más o menos entre 80 y 150 micras de grosor, ya que el objetivo de esta técnica es mostrar neuronas completas y no los somas neuronales. En este grosor podemos ver el soma neuronal y las diferentes ramificaciones que parten de él, dendritas y en algunos casos el axón. Las sales de plata usadas no pueden atravesar la mielina, por lo que con esta técnica los axones mielínicos no se marcan y solo se pueden ver al microscopio los axones amielínicos. Estas sales de plata impregnan por completo las neuronas con una finura tal que incluso podemos distinguir las protuberancias que suelen tener las dendritas en su superficie y que se conocen como espinas dendríticas, tal y como se aprecia en la imagen. Si nos fijamos, veremos que en toda la superficie de la imagen solamente se han teñido 2 neuronas, y el estudiante habrá deducido que debe haber más neuronas en esta zona, que no se han teñido. Esto es debido a que esta técnica solo tiñe un porcentaje muy bajo del total de neuronas, lo cual nos permite mostrarlas completas y bastante libres de interferencias. Y eso permite definir los diferentes tipos de neuronas atendiendo a su morfología. Pero no todos son parabienes en esta peculiar técnica de tinción, y así también es habitual que se tiñan algunos vasos sanguíneos, las flechas, que el estudiante no deberá confundir con dendritas, y también de tanto en tanto se pueden ver unos acúmulos negros, marcado con la estrella, que corresponden a precipitados de las sales de plata alrededor de células gliales, habitualmente astrocitos. Aunque no es una técnica muy exacta y a veces incluso parece algo caprichosa, por ejemplo, 2 cerebros procesados simultáneamente pueden presentar un aspecto totalmente diferente, uno apenas ceñido y el otro todo lo contrario. Aún así, esta técnica ha sido usada por la mayoría de los neurohistólogos y les ha permitido una mayor comprensión de la organización neuronal en las zonas que han estudiado. Aquí acaba la primera parte del tema que dedicamos a las técnicas, pero no dejéis de ver la segunda parte,